Pittsburgh, 17 de octubre de 1971. El estadio Three Rivers respira humo de cigarros y cerveza derramada. 38,000 personas llevan horas apretadas en gradas de concreto. Falta un out, y en la cabina de NBC alguien está a punto de cometer un error que no podrá deshacer. Nadie lo sabe todavía. Pero lo que va a ocurrir en los próximos 90 segundos va a cambiar la historia del deporte estadounidense para siempre. Antes de contarte cómo terminó esa noche, necesito que entiendas quién era Roberto Clemente Walker y por qué lo que le hicieron durante 16 años, en plena luz del día, frente a millones de personas, fue uno de los actos de crueldad más sistemáticos que el béisbol estadounidense jamás documentó. Porque no fue un insulto en un callejón, fue un insulto transmitido por radio, reproducido en los periódicos, normalizado hasta volverse invisible. Y cuando Clemente finalmente respondió, no lo hizo con palabras de odio, lo hizo de una manera que nadie en aquel estadio, ni el locutor que lo humilló, ni los 38,000 fanáticos, ni el veterano de guerra sentado en la fila G, esperaba. Y eso es exactamente lo que hace que esta historia sea imposible de olvidar. Carolina, Puerto Rico, melao de caña y tierra roja de béisbol. Roberto Enrique Clemente Walker nació el 18 de agosto de 1934 en una familia de trabajadores de caña de azúcar. Su padre, Melchor Clemente, administraba un almacén. Su madre, Luisa Walker, lavaba ropa para los obreros de la hacienda. No había guantes de cuero en esa casa. Había latas de café vacías y ramas de guayabo, y un niño que pasaba horas imaginando que jugaba en los estadios que solo había visto en fotografías. A los 16 años ya era el mejor jardinero de su provincia. A los 18, el equipo Santurce Cangrejeros lo fichó por $400 al mes, una fortuna para su familia, y Roberto llegó en tren a la ciudad sintiéndose el hombre más rico del mundo. A los 19, los Dodgers de Brooklyn lo descubrieron en un partido de invierno y le ofrecieron $5,000 de bono por firmar. Los Bravos de Milwaukee habían ofrecido $30,000. Clemente eligió a Brooklyn, no por el dinero, por el número 42. Jackie Robinson ya había jugado 7 temporadas en Brooklyn cuando Clemente firmó en febrero de 1954. Lo que Robinson había hecho, no solo por los negros, sino por todos los que hablaban diferente, rezaban diferente, llegaban de otro lado, era para el joven Roberto una señal. Si Robinson pudo romper una pared, él podía romper la siguiente. Pero había algo que Clemente no sabía, algo que estaba a punto de descubrir en los peores términos posibles. La siguiente pared no era de piedra, era de papel, de tinta de imprenta, y era invisible. Si esta historia ya te está poniendo la piel de gallina, imagina lo que viene. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Las historias más grandes del deporte mundial te esperan aquí cada semana. Ya volvemos. La primera señal llegó en el verano de 1955, cuando Clemente debutó con los Piratas de Pittsburgh el 17 de abril de ese año. Llevaba apenas 3 semanas en las grandes ligas, cuando Les Biederman, el cronista deportivo del Pittsburgh Press, escribió su primera entrevista con el novato puertorriqueño. El artículo era, en apariencia, un perfil favorable, pero en las citas algo era diferente. Donde Clemente había dicho is, Biederman escribió is. Donde había dicho hit, escribió hit. Donde Clemente había dicho de, Biederman escribió dese y 12. No era un error tipográfico, era una decisión editorial deliberada. El mensaje era claro: este hombre no habla bien, este hombre no pertenece aquí del todo, este hombre es, en el fondo, un poco ridículo. Biederman también escribía para The Sporting News, el periódico deportivo de mayor circulación nacional en Estados Unidos. Así que las citas fonéticas de Clemente, diseñadas para hacerlo sonar torpe, ignorante, gracioso, no se quedaron en Pittsburgh, viajaron a cada barbería, a cada vestuario, a cada barra de cada ciudad con equipo de béisbol del país, semana tras semana, temporada tras temporada, durante años. Pero Biederman no estaba solo. Jack Hernon,
del Post-Gazette, lo llamó públicamente hipocondríaco. Dick Stockton, en la radio KDKA, dijo que Clemente no era un jugador de equipo. Los cronistas lo llamaban Bobby o Bob, nunca Roberto, porque así era más fácil para los lectores blancos. A los jugadores blancos siempre les preguntaban cómo querían que los llamaran. A Clemente nunca le preguntaron nada. Y aquí es donde la historia se vuelve más oscura, porque lo que los periodistas le estaban haciendo a Clemente no era solo un problema de nombre, era una guerra de relato. Un jugador al que los cronistas pintan como quejumbroso, como extraño, como difícil, como gracioso cuando habla. Ese jugador no puede ganar el MVP aunque tenga los números para merecerlo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en 1960. En la Serie Mundial de 1960, los Piratas derrotaron a los Yankees de Nueva York en uno de los finales más dramáticos de la historia del béisbol. Clemente bateó para .314 con 14 imparables en esa postemporada y jugó una defensa que los cronistas más honestos describieron como sobrenatural. El columnista Jim Murray, del Los Angeles Times, diría años después que Clemente necesitaba tener un pie en la clínica Mayo para hacer añicos el picheo de la Liga Nacional. Era un cumplido envuelto en burla. Era admiración que no podía llamarse admiración. Ese año, el premio MVP de la Liga Nacional se lo dieron a Dick Groat, el campocorto blanco de Pittsburgh. Clemente quedó octavo en la votación. Octavo. 3 de sus propios compañeros de equipo quedaron por encima de él. El veredicto era inapelable. No importaba lo que hiciera dentro de las líneas del campo. Fuera de ellas, el sistema tenía otros planes para él. Clemente lo dijo sin rodeos en una explosión ante los cronistas en los entrenamientos de primavera. Saben que tienen contra mí porque soy negro y puertorriqueño. Nadie lo desmintió. Nadie pudo. Y sin embargo, siguió jugando. Siguió bateando. Siguió lanzando desde la esquina del jardín derecho con un brazo que los rivales, en privado, sin micrófonos cerca, admitían que era el más peligroso que habían visto en sus vidas. Porque Roberto Clemente sabía algo que los periodistas no querían que el público supiera. La verdad siempre termina por abrirse paso. El problema es que a veces tarda 16 años. Hay momentos en la historia del deporte que parecen pequeños mientras ocurren y solo se ven en su verdadera dimensión desde la distancia. Este es uno de ellos. En 1965, la cadena nacional NBC comenzó a transmitir la Serie Mundial en color por primera vez. Era una revolución tecnológica. El béisbol entraba a los salones de cada hogar estadounidense con una nitidez que nadie había visto antes. Los patrocinadores pagaban fortunas por 30 segundos de publicidad. Los anunciantes exigían claridad, profesionalismo, la imagen perfecta del deporte americano. Y para 1971, la Serie Mundial era el evento televisivo más visto del año. 100 millones de personas. 100 millones de personas pegadas a sus pantallas. Los Piratas llegaron a la serie de 1971 como el equipo más improbable del béisbol. Habían perdido los primeros 2 juegos en Baltimore contra los Orioles, que ese año ganaron 100 partidos en la temporada regular. Los Orioles tenían 4 lanzadores con 20 victorias cada uno. Era, en todos los aspectos medibles, el equipo más dominante de la Liga Americana. Y Clemente, con 37 años, una espalda que lo había torturado durante décadas, y una lista interminable de lesiones que los cronistas habían usado para pintarlo como frágil, como inconstante, como alguien que se quejaba demasiado. Clemente fue, juego a juego, la razón por la que los Piratas no cayeron. Bateó en todos los 7 juegos de la serie. Conectó 12 imparables en 29 turnos al bate para un promedio de .414. Hizo jugadas defensivas que hicieron a los comentaristas de NBC quedarse sin palabras en medio de la transmisión. En el juego 2, lanzó desde la esquina del jardín derecho con tal precisión y velocidad que el corredor en tercera base, un veterano de 15 temporadas, ni siquiera intentó anotar. Se detuvo en seco. No hizo falta que el árbitro dijera nada. En el juego 3, con los Piratas de vuelta en Pittsburgh, algo cambió en el estadio. No en el marcador, en el aire,
En las gradas, 38.000 personas que habían visto a este hombre jugar durante 16 temporadas estaban viendo por primera vez al Clemente que Puerto Rico había conocido siempre, al Clemente que los cronistas de Pittsburgh nunca supieron cómo narrar. El veterano en la fila G, un hombre de 62 años que había servido en el Pacífico en 1944 y 1945, que había visto a Clemente jugar desde la primera temporada del 55 y que llevaba una bandera americana doblada en el bolsillo derecho de su chaqueta, ese hombre empezó a entender algo que todavía no podía nombrar, pero lo que vino después lo nombró por él. La noche del 17 de octubre de 1971 en Pittsburgh es uno de esos instantes que el béisbol no ha podido olvidar del todo, aunque durante años intentó archivarlos. El séptimo juego de la Serie Mundial. Los Piratas ganan 2-1 en el octavo inning. Clemente ha bateado un jonrón en el cuarto episodio que le dio la delantera a Pittsburgh. Steve Blass, el lanzador de los Piratas, está dominando a los Orioles con una actuación que entrará en los libros de historia. En las gradas, 38.000 personas están de pie desde hace 3 entradas. El ruido es físico. El ruido tiene temperatura. Cuando el último out cae en el jardín izquierdo y los Piratas son campeones mundiales, el estadio explota de una manera que los que estuvieron ahí esa noche describirían durante décadas como algo que nunca volvieron a sentir. No en un partido de béisbol, no en ningún otro sitio. En la cabina de NBC, el periodista que tiene a cargo las entrevistas en el campo busca a los héroes del juego. Clemente es el primero. Tiene que serlo. Los números no dejan margen para otra decisión. Punto 414. 12 imparables, 2 jonrones, 4 carreras impulsadas, defensa perfecta en 7 juegos. El micrófono se acerca, las cámaras están encendidas, 100 millones de personas están mirando, y Clemente hace una pausa breve, apenas un segundo, pero ese segundo contiene 16 años. Entonces dice: en el día más grande de mi vida quisiera dar la bendición a mis padres que están en Puerto Rico. Y habla en español, en vivo, en NBC, ante 100 millones de personas, en el programa más visto del año. El primer atleta en la historia del deporte estadounidense en hablar español en una cadena nacional en el momento de su mayor gloria. No lo hace en secreto, no lo hace en voz baja, lo hace mirando directamente a la cámara, con la voz firme y los ojos brillantes, y dedica su Serie Mundial, la más grande actuación individual de su carrera, no a los cronistas que lo habían insultado durante 16 años, sino a un hombre y una mujer mayores en Carolina, Puerto Rico, que estaban escuchando desde una sala pequeña con un televisor que probablemente no captaba bien la señal. En la cabina, alguien dice algo. No queda grabado en las transmisiones que sobrevivieron, pero 3 personas presentes esa noche lo recordaron después con ligeras variaciones, y las 3 versiones apuntan a la misma dirección. Hubo un momento de incomodidad institucional, un instante en que alguien, con micrófono abierto o cerrado, los relatos difieren, dijo algo en el sentido de que deberían hacer la entrevista en inglés, o que el público no va a entender. No fue un grito, no fue una amenaza, fue algo peor. Fue el tono de quien cree que está siendo razonable. En la fila G del estadio, el veterano con la bandera doblada en el bolsillo había visto todo por televisión en la pantalla del puesto de concesiones que estaba cerca de su asiento, porque un grupo de fanáticos se había aglomerado alrededor del televisor portátil que alguien había llevado esa noche para no perderse la entrevista. Cuando escuchó el comentario, reproducido por alguien que estaba junto al televisor, que lo había escuchado directamente, el veterano no dijo nada. Se puso de pie, y eso fue todo. Se puso de pie, en silencio, con la espalda recta, la misma espalda que había cargado un fusil en las islas del Pacífico 26 años antes. El hombre junto a él, que no lo conocía, lo miró sin entender. Y entonces el veterano dijo algo en voz baja que el hombre junto a él repetiría en una carta al editor del Pittsburgh Post-Gazette 3 días después. Este hombre acaba de ganar la Serie Mundial para esta ciudad,
Y lo único que alguien tiene para decir es que hable en el idioma correcto. Correcto. Como si hubiera un idioma correcto para ganar. Lo que ocurrió después en las gradas fue gradual. Y por eso fue irresistible. No fue una ovación inmediata. No fue un coro de acuerdo instantáneo. Fue algo más extraño y más poderoso que eso. Fue el silencio que precede al reconocimiento. El tipo de silencio que ocurre cuando un grupo grande de personas está procesando algo que no esperaba procesar. El veterano seguía de pie. No miraba a nadie en particular. Miraba la pantalla del televisor donde Clemente todavía hablaba en español con esa voz que no pedía permiso y no necesitaba pedirlo. El hombre junto al veterano se puso de pie también, no por razones políticas, no porque entendiera lo que estaba pasando en términos históricos. Se puso de pie porque había algo en la postura de ese hombre mayor, en la firmeza de sus hombros, que hacía que quedarse sentado se sintiera como una pequeña traición a algo que no podía nombrar todavía. Un tercero se puso de pie. Un cuarto, en 60 segundos, sin que nadie pronunciara una consigna, sin que nadie organizara nada, sin que nadie explicara por qué, una sección entera de las gradas del Three Rivers Stadium estaba de pie mientras Roberto Clemente hablaba español en la televisión nacional. No todos entendían lo que Clemente decía. Eso es importante. No todos sabían español. Algunos no sabían nada de lo que ocurría en la cabina. Algunos ni siquiera estaban seguros de por qué se habían puesto de pie. Pero estaban de pie. Y eso es lo que hace que este momento sea diferente a cualquier otro en la historia del béisbol norteamericano. Porque no era un aplauso para una jugada. No era la celebración de un campeonato. Era algo más viejo y más profundo que todo eso. Era el reconocimiento instintivo, sin palabras, sin política, sin discursos, de que lo que Clemente estaba haciendo en esa pantalla era un acto de dignidad. Y que atacar la dignidad de un hombre, en el momento de su mayor grandeza, era algo que no merecía silencio cómplice. El veterano nunca dio una entrevista sobre esa noche. Nunca pidió que lo recordaran. La única razón por la que sabemos lo que dijo es por esa carta al editor, firmada por un tal Thomas Birch, que describió la escena con una precisión que sugería que había pasado el resto de la noche intentando encontrar las palabras exactas para lo que había presenciado. Birch escribió: «El señor que se puso de pie primero no dijo nada, no tuvo que decirlo. A veces la postura de un hombre dice más que cualquier discurso». La carta de Thomas Birch se publicó en el Pittsburgh Post-Gazette el martes 19 de octubre de 1971. Era una carta breve, de 3 párrafos, enterrada en la sección de lectores. No generó debate en los días siguientes. No hubo seguimiento periodístico. La ciudad estaba demasiado ocupada celebrando el campeonato. Pero algo había cambiado, no en las páginas de los diarios, en algo más difícil de medir y más difícil de borrar. Clemente lo sintió. Lo dijo en una rueda de prensa 2 días después de la serie, con una claridad que tomó por sorpresa a los cronistas que habían pasado 16 años caricaturizando su acento. «Siento que soy el hombre más feliz del mundo. Estoy muy orgulloso de ser puertorriqueño». No dijo americano, no dijo jugador de béisbol, dijo puertorriqueño. Y nadie en esa sala esa tarde tuvo el impulso de corregirlo. Clemente jugó una temporada más. En 1972 conectó su imparable número 3000 el 30 de septiembre ante los Mets de Nueva York en Three Rivers Stadium. Fue el último batazo de su carrera regular. 3 meses después, el 31 de diciembre de 1972, murió en un accidente aéreo cuando transportaba suministros de ayuda a las víctimas del terremoto de Nicaragua. Tenía 38 años. El béisbol eximió el periodo de espera habitual de 5 años. El 20 de marzo de 1973, Roberto Clemente Walker fue elegido al Salón de la Fama con 393 votos de 424 posibles. Fue el primer latino en ingresar al salón. La votación fue, hasta ese momento, una de las más abrumadoras de la historia. Les Biederman, el cronista que había pasado años transcribiendo su acento en fonética, no escribió nada sobre la elección.
El premio al jugador con mayor compromiso comunitario en las grandes ligas se llama, desde 1973, Premio Roberto Clemente. Cada año, los 30 equipos del béisbol nominan a su mejor representante humano, y el ganador recibe un trofeo con el nombre de un hombre al que durante años los periódicos se empeñaron en hacer sonar torpe cuando hablaba. No fue la primera vez que alguien en un estadio le dijo a Clemente, directa o indirectamente, que hablara en el idioma correcto. No fue la primera vez que su acento fue utilizado como argumento contra su grandeza, pero fue la última noche en que ese argumento tuvo algún peso, porque después del 17 de octubre de 1971, el acento de Clemente pertenecía a la Serie Mundial, y la Serie Mundial pertenecía a él. Hoy más del 20% de los jugadores de las grandes ligas nacen fuera de los Estados Unidos. La mitad de ellos vienen de países hispanohablantes, República Dominicana, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, Panamá, México. Cuando uno de esos jugadores da una entrevista en español en un canal nacional, cuando lo hace sin pedir permiso, sin disculparse, mirando la cámara con la misma firmeza con la que Clemente miró la cámara esa noche en Pittsburgh, está parado sobre algo que ese hombre construyó. No con un discurso, no con una demanda legal, no con una campaña, con 90 segundos de español en NBC, y con la decisión de que el día más grande de su vida sería exactamente eso, suyo. La próxima vez que alguien te diga que hables diferente para encajar, que suenes diferente para ser aceptado, que cambies algo de ti mismo para merecer lo que ya te ganaste. Recuerda al número 21. Recuerda que el hombre que acababa de ganar la Serie Mundial eligió, en el momento de mayor audiencia de su vida, hablar como hablaba con su madre. Y que 38,000 personas, incluyendo un veterano de guerra que no había planeado decir nada esa noche, se pusieron de pie. La grandeza más difícil de defender no es la que se mide en estadísticas, es la que te piden que escondas. Roberto Clemente nunca la escondió, y por eso, 50 años después, su nombre se pronuncia igual en Pittsburgh, en Caracas, en Santo Domingo, en San Juan, en Ciudad de México y en Madrid. No en la versión corregida, no en la versión americana, en la versión original, Roberto. No fue el mejor bateador de su generación, aunque estuvo muy cerca. No fue el más famoso, aunque mereció serlo más que nadie. El jugador más grande no es el que domina en condiciones perfectas, es el que se niega a cambiar quién es cuando el mundo entero le dice que ese cambio es el precio de la aceptación. Ese fue Roberto Clemente Walker, y ese precio nunca lo pagó. Si esta historia te movió, cuéntame en los comentarios. ¿Hubo algún momento en tu vida en que te pidieron que fueras diferente para encajar y elegiste no hacerlo? ¿O un momento en que alguien se puso de pie por ti sin que se lo pidieras? Me encantaría leer tu historia. Y si todavía no eres parte de este canal, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta, de hombres y mujeres que enfrentaron lo imposible y respondieron de una manera que nadie esperaba. Suscríbete. Las historias más importantes están por venir.